El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este episodio número 44 de este podcast dedicado, como sabéis, a la historia del canto, el aprendizaje, las metodologías de enseñanza y, en definitiva, cualquier tema que siga interesándome en este recorrido que yo hago semanalmente por el canto y que tiene mucho que ver con mi labor como profesor de canto. Este año me he empeñado en hacer una cronología, ir apuntando las fechas de nacimiento y de muerte de los cantantes históricos más destacados, lo cual hace que prácticamente todos los días del año pues haya algún aniversario que sea importante. Y como creo que el cantor, el cantante, el intérprete es el que da verdadero sentido a las obras, y sin él o sin ella estas obras nunca se hubieran puesto en el escenario, pues creo que es importante recuperar las vidas y las trayectorias profesionales y vitales de algunos intérpretes. En el caso de hoy se ha cumplido el día 23 de enero, se ha cumplido los 130 años de la muerte del tenor Gilbert Louis Dupré, o como le llamaban en Italia, simplemente Luigi Dupré, un gran tenor que para la mayoría de los aficionados a la historia de la ópera fue, digamos, el que elaboró ese nuevo paradigma del do de pecho en los tenores. Ya sabéis que toda la época belcantista, hasta la aparición de este intérprete Dupré, pues las notas agudas se hacían, bueno, dicen los escritos, dicen los que saben de estos temas, dicen que se hacía en falsete, pero claro, el falsete hoy en día tiene un cariz, tiene un matiz feo, tiene un matiz que deforma un poco el verdadero sentido de lo que significa el falsete, puesto que cuando hablamos de que se cantaba en falsetes las notas agudas, estamos dando por sentado que esas notas no tenían una calidad y un poder y una vibración que se trataba de unificar con el registro de pecho, ¿no? O registro 1, como dicen los expertos en este tema. Bueno, Gilbert Dupré nació el 6 de diciembre de 1806 en París, en una familia bastante amplia, con 13 hijos, nada menos, y su formación primera la tuvo en el Conservatorio de París, donde ingresó a los 10 años y estudió con uno de los músicos más importantes de esa época, que fue Alexandre Etienne Choron. Él estudió, pues, lógicamente, el canto, el solfeo, la música en general, pero en sus primeros inicios como tenor, él, digamos, trató de imitar esa manera de cantar y no tuvo el éxito en el Teatro Odeón de París en 1825, no tuvo el éxito que se esperó, lo cual le invitó a marchar a Italia. De hecho, consultando la base de datos que a mí me gusta tanto, de Corago, de la Universidad de Bolonia, donde se ve, ahora hablaremos del repertorio que cantó Dupré, donde se ve, ni siquiera aparece esta primera ópera que cantó en el Teatro Odeón de París. Dupré marcharía hacia el año, lo tengo por aquí apuntado, a 1828, después de este primer fracaso inicial, se marchó. Voy a intentar ver esto de otra manera para que pueda verlo mejor. Vamos a ver. Un momentito, pues tengo un PDF abierto y se me va. Bueno, él marcharía en 1828, se fue a Italia y ahí, digamos, tomó contacto con una manera distinta de cantar, especialmente en su contacto con Gaetano Donizetti. El
él estudió la técnica italiana y experimentó la nueva manera de cantar todo el registro agudo con una técnica distinta que imitaba el registro de pecho cantando a un gran volumen. Digamos, aquí lo famoso fue que con su debut en el Guillermo Tell en 1831 cambió un poco ese paradigma de los tenores belcantistas que cantaban en un registro mucho más ligero. De hecho, el propio Donizetti escribe el papel de Edgardo para él, ¿eh? De la Lucia di Lammermoor escribe el papel del tenor de Edgardo para él. De esta manera él regresa a Francia hacia el año 1837 y ya regresa como uno de los tenores súper estrellas con salarios astronómicos para la época de 100.000 francos anuales. De hecho, Berlioz escribe el papel de Benvenuto Cellini, de su ópera Benvenuto Cellini para él. Halévy escribe el papel de la Juive también, la judía para él. Pero todo esto le pasó factura, ¿no? Le pasó factura porque realmente esta manera de cantar hizo que su carrera, realmente lo tengo por aquí en la base de datos de Corago, su carrera profesional durara bastante poco. O sea, él empieza los registros de Corago. Aparece en 1829 en Milán con la Medea in Corinto de Simone Mayr y llega hasta el año 1847 con la Jerusalén de Giuseppe Verdi. Es decir, que en este recorrido pues pasaron muchas cosas, es decir, un cambio paradigmático en la emisión de su voz, porque hay que tener en cuenta que él empieza cantando, quizá la Medea en Corinto no es tan cercano como otras óperas, pero por ejemplo lo tengo aquí, 1829 es Rodrigo en el Otello de Rossini, el 1829 también es el Hidreno en la Semiramide de Rossini, 1829 es el Argirio del Tancredi de Rossini, luego también canta Nina o la Pazza per Amore de Paisiello, el Conte Ori en 1829 también, el Conte Ori de Rossini, Conte Ori, Bresciani, Conte Ori, Tancredi vuelve a cantar, L'Inganno Felice en 1830, Italiana en Argel de Rossini en 1830, La Gazza Ladra en Bergamo 1831, Olivo e Pasquale de Donizetti en Bergamo 1831 y ya llega este momento en Luca con el Guillermo Tell y en Florencia, Luca y Florencia, 1831, el Guillermo Tell de Rossini, donde él canta el Arnoldo, perdón. A partir de ahí va alternando repertorio belcantista como La Muda de Portici de Aubert, Sonámbula de Bellini, Anna Bolena de Donizetti, Conte Ori de Rossini, Parisina de Donizetti, Il Pirata de Bellini, Norma de Bellini en 1833, Gabriela di Vergi de Mercadante, Matrimonio secreto en Livorno 1834, Parisina, Inés de Castro de Persiani, Lucia de Lammermoor, que fue la prima en Nápoles de Donizetti. Vuelve a cantar Il Pirata en 1836, Marino Faliero de Donizetti 1837, la prima, el estreno del Benvenuto Cellini de Berlioz en 1838, Le Marty de Donizetti en París también 1840, Don Sebastián de Donizetti en la Ópera de París. Es decir, él finaliza su carrera en la Ópera de París. Pero realmente la carrera de Gilbert Dupré fue bastante corta y ahí la razón quizás es este abuso de
el canto de pecho. Es decir, una vez que él se retira, pues evidentemente se dedicó a la escuela, escribió un tratado de canto y unas memorias y se dedicó prácticamente a la enseñanza. Lo importante quizá de la vida de Dupré y de este cambio de paradigma es analizar, como han analizado diferentes autores modernos y no tan modernos, han analizado cómo cambió esta manera de entender el registro de cabeza, lo que se llamaba el registro. Ya sabéis que el registro en tratados históricos, en escritos históricos, el registro de cabeza o la voce di testa, se asimilaba al falsete, porque en los tratados históricos no se consideraba el falsete algo negativo, sino que se trataba de cantar con este registro 2, pero unificando con el registro 1, es decir, el registro de pecho. De hecho, el registro de falsete se llama también registro flautado o soft register. El hecho fundamental es este cambio paradigmático que elabora Dupré porque asimila toda la zona del pasaje y del registro agudo, la asimila al registro de pecho, estirando digamos, la calidad y la cualidad de este registro hacia el registro agudo, allí donde a partir del mi y del fa hacia el agudo siempre se trata de buscar un registro mucho más ligero. Lo que hace Dupré es para unificar esta fuerza que tiene el registro de pecho, llevándola lo más alto posible. Esto tuvo una consecuencia y es que se perdió la capacidad histórica de todos los repertorios previos, digamos, previos a la figura de este cantante francés. Se perdió ese paradigma belcantista de la voz mucho más ligera en los tenores y una escritura mucho más florida. Es decir, si yo canto con mayor volumen y con mayor fuerza, voy a ganar en potencia, pero voy a perder en flexibilidad. Esto fue lo que pasó con el paradigma que cambió Dupré. Él buscaba dos maneras para entender o para lograr esta amplitud vocal, que era la posición de la laringe y la amplitud del paladar. Escritores como Johann Sumberg, que tiene un libro ya tiene unos años, del año 1987, que se llama La ciencia de la voz cantada, The Science of the Singing Voice, habla de lo que se llama el formante del canto, es decir, de qué manera los cantantes y especialmente los tenores pueden alterar esta teoría de los dos registros para llegar a las notas mucho más agudas sin forzar la voz y logrando con menor esfuerzo mayor proyección. Pues Schönberg habla de estos dos elementos que se llama la técnica del cubrir. La técnica del cubrir no es otra cosa que buscar una estabilidad de la laringe y una amplitud del fondo de la garganta, es decir, una expansión de la faringe con la expansión con la subida del paladar. Si se logra mantener, sobre todo en la zona de pasaje, esta posición, pues el sonido se alarga de tal manera que se mantiene esta posición que tiene que ver con el primer registro, ¿no? con el registro grave. Claro, este singing formant, este registro, tiene mucho que ver con la proyección y tiene que ver mucho con los armónicos que se crean, que están alrededor, como esto no lo digo yo, lo estudia el doctor Sumberg, con los armónicos entre los 2500 y los 3000 hercios.
el tenor que canta en este registro canta en esta altura, en esta frecuencia, evidentemente no, pero cantando de esta manera se logra que digamos, se exciten estos armónicos superiores, haciendo que una parte de los armónicos que aparecen en la orquesta sinfónica, en la orquesta, no tenga nada que ver con estos armónicos que crea la voz cantada, de tal manera que esto le permite a un cantante cantar de una manera en la cual sobrepasa el volumen o la textura orquestal. Como digo, todo esto es una ciencia que se ha estudiado no solamente por Sundberg, sino también por autores especialistas en este campo como James Stark. Este libro especialmente me gusta mucho. Es un libro del año 2003, se puede encontrar fácilmente y se llama Bel canto, la historia de la pedagogía vocal. Bel canto, A History of Vocal Pedagogy. Y analiza esta transición entre el cierre glótico firme y la acústica del chiaroscuro, es decir, mantener una estabilidad laríngea y aumentar el tracto vocal subiendo exageradamente el paladar y expandiendo la faringe. Junto con Sundberg, que es anterior, 1987, tuve la suerte precisamente de ver una conferencia en Madrid del profesor Sundberg y me pareció súper interesante porque él no es músico, es un físico, pero analiza esta acústica de la voz cantada, ha escrito multitud de artículos científicos sobre este tema. Luego está un autor que se llama Leto, del año 1996, que habla también de la evolución de los dispositivos laringios y hace un análisis el paso del mecanismo 2 al mecanismo 1 en el registro sobreagudo. También es interesante. Y el último que yo quería recomendar es la retórica del do de pecho, la retórica del do di petto de otro estudioso que ha estudiado muchísimo la emisión de la voz cantada en general, que es Marco Veghelli, 1995, y cómo este cambio de paradigma en la visión de Dupré, en la emisión vocal de Dupré, cambió la manera en que los compositores, al ver cómo se podía modificar la emisión de la voz logrando una proyección muchísimo mayor, pues buscaron líneas donde la agilidad salía perjudicada, pero ganaba este dramatismo y esta proyección en grandes líneas. Ahí ya el primer Verdi ya empieza a pensar, pasa realmente de una estética más belcantista para pasar a una estética más lírica, más expansiva en cuanto a la voz. Es verdad que, digamos, Dupré fue el primero y luego han sido muchos los que han digamos, estudiado este tipo de emisión y hoy en día podemos encontrar cantantes que han vuelto a esta emisión, han hecho un recorrido inverso llegando a cómo una investigación vocal sobre cómo se habría que cantarse estos repertorios anteriores a Verdi, digamos, ¿no? Y al bel canto pesante, ¿no? De Donizetti, para retomar o darle verdadera carta de naturaleza a, a todos estos repertorios que con una emisión como la de Dupré, pues sería imposible. Con lo cual hoy nos encontramos, podemos decir, en dos categorías vocales, hablando de tenores, ¿no? Dos categorías vocales, una categoría donde se abusa de esta emisión de laringe baja y de gran altura del paladar, logrando mayor expansión de la voz, pero digamos menos matices, menos colores, y encontramos también cantantes que han explorado una manera distinta donde la altura de la laringe no se modifica tanto y se va buscando más un color y una emisión mucho más dulce. Ahí hay diferentes ejemplos que cualquiera puede
puede investigar, ¿no? Pero digamos que hay como para mí dos categorías de cantantes. Cantantes que cantan con un color oscuro durante todo, a través de todo su registro grave, medio y agudo, y cantantes donde se ve un trabajo mucho más fino a la hora de elaborar una paleta de colores mucho más amplia. Por ejemplo, ahí tenemos a Mironov, por ejemplo, tenemos a un Rockwell Blake, tenemos a diferentes tenores. Pongo un ejemplo actual como Mironov y Maxim Mironov, y un ejemplo ya de alguien retirado como fue Rockwell Blake, pero que fue muy, muy importante a la hora de recuperar esa vocalidad rossiniana que se perdió con la idea de Dupré. Si queréis investigar más o leer de las propias palabras, Dupré también escribió Souvenir du chanteur, los recuerdos de un cantor, que es un libro autobiográfico donde él explica cómo se inició en el canto, con quién estudió y cómo pasó de un paradigma vocal a otro. Y creo que es también muy, muy interesante. Pues como digo, este capítulo, este episodio de hoy, dedicado a la figura de Dupré y a la figura del cambio de paradigma vocal, que creo que es muy interesante. Un saludo y hasta el próximo episodio.